Sí, sí. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga una vez más. Desde aquí le habla su profeta y amigo y servidor, el hermano Richard Hurtado y la profeta Mercy Ruiz. Dios les bendiga, Amén. hermano. Dios les bendiga. Recuerden que les hablamos desde el ministerio Elevate y todo esto es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Bendiciones a todas las personas que nos ven. Es un placer para nosotros poderles compartir esta palabra que el Señor nos ha revelado a nuestro espíritu. Esta palabra usted no la va a encontrar en las redes sociales, no la va a encontrar en Google. Usted puede entrar a buscar. Esto es algo revelado directamente. Pan caliente. Sí, directamente del Padre, directamente de nuestro amigo, el Espíritu Santo, que se encuentra aquí con nosotros, porque Él es el que nos revela todas las cosas. Entonces, esto es una revelación de parte de Él, que nos las dio a nosotros para que nosotros se las reveláramos a ustedes. Esperamos que pueda estar cómodo y que pueda recibir de esta hermosa revelación de parte del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el tema de hoy, profeta Alexis. Recuerde que hemos venido tratando un tema que tiene que ver mucho con el alma, ¿no? Con el alma, las emociones, el sueño, toda esta área de elevación. Y el deseo del corazón del Padre es que podamos instruir a los hermanos a elevarse un poco más, o a elevarse, a despertar, a elevarse, levantarse y poder avanzar en las cosas del reino. Bueno, ¿cuál es el tema que traemos hoy? Bueno, el tema de hoy es el apego emocional y la falta de identidad. Ay, ay, ay. Es algo fuerte, algo se tenía fuerte. que decir y se dijo. El apego emocional y qué? Y la falta de identidad. Vaya viendo de qué se trata este tema, ¿no? Así que le invitamos a que busque su sillita, su mesa, donde quiera sentarse, un poco de agua y recuerde, mastíquelo para que lo pueda digerir. Amén. Ok. Entonces, ¿qué es el apego emocional? ¿Qué nos dice Alexis? ¿Qué es el apego emocional? Bueno, el apego emocional para mí es cuando una persona tiene como cierta afinidad hacia otra persona u cosa y que también a través de esa afinidad esa persona puede perder la falta de identidad. Wow. Para mí ese es el apego emocional. O también su autoridad, ¿no? O su autoridad, claro. Wow. Ese es el apego emocional, porque vemos que hoy en día eso está marchitando ministerio, marchitando personas, marchitando familias, marchitando identidades por el apego emocional. Pero como yo siempre les digo a ustedes, a mí me gusta leer un poco también la palabra, porque hay hermanos que siempre dicen, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces hay que enseñarles que todo no está ahí, pero igual hay que buscar de ahí para también poderles dar. Tenemos en Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Wow. Entonces vemos que Pedro, su ministerio, obvio, era el de la circuncisión, el de Pablo era el de la incircuncisión para nosotros, pero el de Pedro era para los judíos, los judaizantes, los judíos, la parte de lo que tenga que ver con Israel. Pero vemos que Pedro tenía esto como una cultura, y al tenerlo como una cultura, cuando Dios lo llama
Pedro tenía ciertos arraigos culturales y ese era un tipo de apego emocional que tenía Pedro. Entonces, ¿qué hacía? Dios tuvo que una vez subirlo allá a un techo, bajarle un manto, decirle que todos los animales para él eran iguales, mata y come. Luego viene el italiano, Pedro va, bueno, ustedes conocen toda la historia. Pero luego vemos que Pedro le empieza a dar explicación a ellos, a los de la circuncisión, de por qué había ido y había entrado a la casa de un gentil, porque para ellos entrar a la casa de un gentil era abominación. Entonces vemos que Pedro venía luchando con ese apego emocional a su cultura, el punto, o ese temor también. O sea, ese apego emocional se convirtió en un temor a los hombres. Sí, se convirtió en un temor a los hombres, porque ya después Pablo pasa 15 días con él. Si usted quiere, léase Gálatas 1 y 2 y 3, le hace todo Gálatas. Sí. Entonces vemos que Pablo en sus inicios está explicando cómo fue su ministerio y pasa ciertos días con Pedro. Entonces luego, al ver ese tipo de conducta que tenía, que cuando estaban uno era de una forma y cuando llegaban los otros se comportaba de otra, esa era una hipocresía, hermano. Y eso yo en la interpretación que el Espíritu Santo por su gracia me ha dado, he visto que ese tipo de actitudes lo que hacen es que te alejan de las revelaciones divinas que Dios tiene para tu vida. Wow, tremendo. Sí, eso te aleja de las revelaciones, porque vemos que Pablo alcanza un nivel que Pedro no alcanza, porque el mismo Pedro dice que ni aún él entendía, pues no eran que esas escritos de Pablo eran difíciles de entender. O sea, él reconoció eso. Él reconoció eso. Entonces estamos viendo que muchas personas están perdiendo las revelaciones de parte de Dios porque tienen apegos emocionales. O sea que el apego emocional tiene mucho que ver con la falta de identidad. Tiene que ver. Que vemos que Pedro desde mucho antes ya venía eso en él. Sí. Ese temor al hombre, o sea, su cultura, su manera de actuar, las cosas que se hacían, eso le produjo un temor a los hombres. Y eso era producto de que tenía sus emociones no estaban muy bien entrenadas. No era él por mismo. Allá no era él. O sea, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando van a arrestar al Señor, saca una espada y mete un machetazo. Actuaba por impulso. Entonces vemos que eso es una emoción. Y nosotros ya tenemos un video para ustedes que habla acerca de las emociones. Tiene que verse todos los videos que hemos subido, porque ya no recuerdo cuál era. Sí, hay uno que habla acerca de las emociones. Las emociones. Y entonces vemos que el Espíritu Santo entrena nuestras emociones, porque Él no quiere que nosotros hoy día seamos de aquí, mañana de allá. De hecho, hay personas, no sé si lo digan, hay personas que tienen tanto apego emocional a otras personas que se pierden ellos mismos, pierden su identidad. La pierden. Pierden su identidad, personas apegadas a ministerios, personas apegadas a cosas, a objetos, a personas apegadas a todo ese tipo de cosas que al final lo único que hace es que te pierdes tu identidad. Te pierdes tu identidad, ¿por qué? Porque eso no te va a dejar avanzar a las inescrutables riquezas que el Padre ha depositado para ti. Porque siempre estás con miedo al hombre, siempre estás con el qué dirán, siempre estás con tantas cosas que son apegos emocionales. Sí, es una de las que más ha afectado el temor al hombre, el querer hacer las cosas por agradar a otro. Entonces vemos que esa es una falta de identidad. Cuando una persona no sabe quién es, esa persona empieza a actuar como otra persona, o sea, muestra a alguien que no es. Y esas emociones empiezan a ser reprimidas dentro de ella. Entonces vemos varios tipos de apegos emocionales, que están el apego emocional a las personas, como les decíamos, a ministerios, apegos emocionales a pastillas, medicamentos, a hospitales, apego emocional a las comidas. Sí, apego emocional a ciertas comidas.
Personas que piensan que el comer un alimento le va a hacer daño y se ha metido tanto eso en su cabeza que realmente cuando lo come le hace daño. Acuérdense que está la fe buena y la fe mala. Y hay otras que sienten que si no come un alimento, algo, pues, cualquier tipo de comida, se desespera. Y eso lo podemos identificar en las personas que consumen ciertas sustancias, que empieza como algo pequeño, algo que ellos dominan. Una dosis que pueden dominar y luego vemos que eso se va creciendo dentro de ellos, esa adicción va creciendo. Y después ya eso pasa a dominar la persona y esa persona siente ya ese apego emocional a esa sustancia. Hasta que se pierde. Hasta que se pierde, si no reacciona a tiempo, la persona mucho se pierde. Entonces, el apego emocional a ese tipo de sustancia lo lleva a vivir una vida descontrolada, desenfrenada, siente que no puede dejar eso, se desespera, entra en una ansiedad. Ahí es donde salen las depresiones también. Dice también la palabra de Dios que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En Juan 12:43 usted también puede buscar ese versículo. O sea, amaban más la gloria de los hombres, el que el hombre podía darle, el que el hombre podía ofrecerle, en qué puesto el hombre lo podía poner, que la gloria de Dios. Hay gente que tiene un apego emocional a los likes, sí, a los me gusta. Sí. Hermano, este ministerio viene diferente. Aquí hay comida que de pronto usted no escucha en otros lugares. Este ministerio está para elevar su alma. Usted tiene que recordar eso. O sea, o el calmante o la cura. Aquí no venimos a dar calmante, hermano. Aquí estamos tratando de sacar la cura y dártela. ¿Por qué? Porque ya durante mucho tiempo has estado en la misma. Y la idea del ministerio es que nos podamos elevar, al menos llegar a cierto nivel donde nosotros podamos decir, amén. Bueno, esa es la cuestión. Amén. Perdón. Sí. Perdón. Sí. Hay otra cosa también que le quería decir, que podemos ver a nuestro Señor Jesucristo cómo el enemigo quería manipular su mente, sus pensamientos. Cuando vino con esa tentación, si usted no sabía, esa tentación fue mental. No fue física, fue mental, que después se convirtió en algo físico. O sea que el primero fue tentado en su mente, en sus pensamientos. Y él le presentó 3 cosas. Sí, y le atacó fue su identidad. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate. Que la palabra dice, o sea, lo manipuló con la misma palabra. No lo manipuló, lo quería manipular con la palabra. O sea que el enemigo puede... Entonces, le decía que se lanzara, o sea, que mostrara una señal, ¿ya? Y también, la tercera que le dijo fue que le iba a dar todos los reinos, o sea, que lo iba a volver un rey, ¿ya? Si lo adoraba a él. Jesús pudo vencer en su mente esas tentaciones y como las venció mentalmente, las pudo vencer físicamente. ¿Y cómo pasó eso físicamente? Cuando las personas tenían hambre, que no tenían pan, él pudo hacer ese milagro, convertir piedras en pan, porque en cualquier parte de allá, como todo era arena, podían haber encontrado piedras. Él pudo haber convertido las piedras en pan. ¿Pero qué hizo? Usó el mismo pan para multiplicarlo. O sea que no se dejó llevar por lo que el ataque que había tenido en su mente de convertir las piedras en pan. Porque hay personas que están haciendo cosas que otro le está diciendo que hagan cuando ellos no sienten hacer eso. La otra fue cuando llegaron esas personas a decirle, muéstranos señal. ¿Qué señal tú haces para que nosotros te creamos? Cuando Jesús, ¿cuántas señales había hecho? Había hecho muchas señales y Jesús no les hizo ninguna señal a ellos ahí. ¿Por qué? Porque él no se podía dejar manipular por lo que ellos le estaban diciendo. Y la otra fue cuando lo querían convertir en rey, que empezaron se le agruparon tanta gente que querían que él fuera su rey. ¿Y él qué hizo? Huyó de ahí.
¿ya? Entonces vemos las tres mismas tentaciones que fueron en la mente, también fueron en lo físico. Pero ¿qué quería hacer el enemigo? Atacar su identidad, aunque él ya sabía que era Dios y ya sabía con qué propósito había venido aquí a la tierra. No se dejó manipular, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pedro ya venía con esos temores. Pedro venía con un miedo al hombre, ¿ya? El miedo al que dirán. El miedo al que dirán. Y eso es algo que se ve mucho hoy en día. Hoy ¿Qué en estás los haciendo tú que estás Bueno. sintiendo esa carga? Porque dice, ¿por qué Ajá, esto me hace daño y cómo yo los puedo identificar en mi vida? Cuando una persona empieza a sentir una carga y se siente como esclava de eso que está haciendo, ahí está entrando ese apego emocional que lo está manipulando. Ay, ay, ay. Sí, o sea que en pocas palabras usted me está diciendo que si una persona está haciendo algo porque alguien más le dice, entró una carga. Empieza a sentir una carga, porque carga. no lo está haciendo porque le nació hacerlo o porque el Señor le está diciendo que lo haga, sino que lo está haciendo porque otra persona le está diciendo, haga esto. Y hay muchas personas en ministerios, aún en empresas, porque estamos hablando de cristianos y no cristianos, de todo tipo de personas. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Tal Que están haciendo cosas. Por ejemplo, hay gente que está en un empleo y no le gusta eso, pero solamente porque pues, necesita el empleo, que no está mal, pero si eso se está convirtiendo en una carga para tu vida, eso no te está haciendo bien. Tienes que buscar otra cosa. Puede estar ganando mucho dinero, pero se puede enfermar. Y ahí todo lo que gana lo toca gastar. Si le llega a pasar algo, la empresa no va a hacer, va a buscar a otro. Sí, o yo. Sencillamente lo reemplaza por otro. Y también los ministerios te pueden reemplazar por otro. Hay mucha gente en ministerios queriéndole agradar a los pastores. Mucha gente. Yo, por ejemplo, que yo no lo quería, pero voy a tener que decirlo. Por ejemplo, Saúl fue desechado por el Señor, pero vemos que Samuel lo seguía como lo seguía llorando, hermano. Ya Dios se había guardado un David y Samuel seguía llorando a Saúl. Así que, hermano, mira, esto pasa mucho. Y especialmente con los hombres que están puestos como cabeza, que están puestos como autoridad de ministerio. Si ya Dios te tiene tu David, ¿por qué seguir llorando a Saúl? Si ya Dios desechó a Saúl. ¿Me está entendiendo? Y así hay gente. Tremendo. Hay gente que quiere que Dios, por favor, que sea Saúl. Ya Dios lo desechó, hermano. Entonces, vemos gente con esos tipos de apegos que Dios quiere hacer cosas mayores, pero como hay apego, hay humanidad, que no está mal, son parte de nuestras emociones, pero para eso venimos, para elevarlo un poquito más. Porque eso lo que hace es que retrae la información o la revelación celestial que Dios tiene para tu vida. Vemos también al profeta Elías. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Elí. Bueno, también si quiere les hablo de Elías. El sacerdote Elí. El sacerdote Elí, pero como mi boca se fue para donde Elías, voy a hablarle de Elías. Sí, porque aquí hay para todo. Elías, cuando empezó, un hombre que va a Samaya, abría su boca y bajaba fuego del cielo a esos soldados que venían de grupos de 50 en 50, hasta que el tercer grupo se arrodilló el capitán de la guardia y dijo, por favor, ten piedad de nosotros, nuestra vida y la vida de nuestra familia. Y vemos que este soldado se humilló y el profeta le perdonó la vida. Pero este mismo profeta luego lo vemos corriendo por allá por un desierto, pidiéndole a Dios que le quite la vida, porque una mujer lo amenazó. Una persona que bajaba fuego del cielo. ¿Pero por qué pasó eso? Por las emociones. Tenía depresión. Wow. ¿Cierto? Y ese es otro tema también que tiene que ver con las emociones, hermano. Entonces es necesario que tú conozcas tu identidad. Y si ya la tienes, tienes que permanecer en ese. Sí, hermano, seguimos aquí. Un desafío que tuvimos, pero seguimos conectados con ustedes. Sí, aquí seguimos
hablándoles del tema. Tuvimos una pequeña interrupción ahí, pero aquí estamos. Entonces, como les estábamos hablando acerca de la identidad, de que tú necesitas conocer cuál es tu identidad en Cristo. Necesitas que el Espíritu Santo te revele quién eres, porque cuando tú conoces tu identidad, tú puedes mantener en esa identidad que el Señor te dio a ti, y ya tú no vienes a imitar a otra persona o a ser esclavo del sistema. Amén. Amén. Entonces, tú sales de esa esclavitud del sistema, sales de esa esclavitud de un ministerio, de las personas, ya no buscas para agradar a otros, sino que haces las cosas porque te nace, porque te alegra hacerlo, sientes esa paz al hacerlo. Pero hay Amén. gente que lo está haciendo por agradecimiento, de pronto, por temor al hombre o por manipulación. Es que cuando se convierte en una carga, ya no es Ya no es algo la que se está persona. haciendo con alegría, con gozo. Claro. Ya no es Entonces eso ahí. viene siendo algo que tiene que ver con el alma. Tiene mucho que ver con el alma. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo les voy a contar una pequeña experiencia. Yo tuve un apego emocional a los hospitales y a los medicamentos por un trauma que había vivido. Creo que en otro video les había contado algo relacionado con eso. Entonces, yo cualquier cosita que sentía en mi cuerpo, yo le decía a mi esposo, lléveme para el hospital. Y él tenía que a cualquier hora salir corriendo conmigo para un hospital. Cuando llegamos al hospital, el médico me dice, ¿usted está bien? ¿Usted no tiene nada? ¿Qué pasó? No tiene nada. Y yo no es que siento esto, siento lo de acá y me voy a... Bueno, ni quiero mencionar esa palabra. Y el médico me decía, usted no tiene nada, tranquila que usted no tiene nada. Cuando él me decía así, me sentía bien, ahora sí, ya me voy para mi casa. Pero eso volvía y se repetía y se repetía. Iba a las iglesias a buscar que hicieran algo conmigo, reprendía, ayunaba, hacía de todo. Pero nada de eso me ayudó porque tenía que ser algo de mí, una disposición de mí misma. De la mente. Que sí apoyó un poco el ver videos, el escuchar a otras personas en cuanto a que yo podía vencer eso, me ayudó bastante. Pero si yo no hubiera dispuesto mi corazón para tener mi propia liberación de ese apego emocional a esos medicamentos y salí corriendo al hospital cada vez que sentía cualquier cosita, yo no había tenido esa libertad en mi vida. No había tenido esa victoria. Yo no habría vencido eso. Y por eso nosotros le decimos aquí al público que nos ve que este canal está hecho para que ustedes se apoyen. Las cosas, las vivencias, las experiencias que tuvimos nosotros y pudimos vencer, se las estamos a ustedes revelando para que ustedes también venzan como nosotros hemos vencido. Amén. Amén. Yo, por ejemplo, tenía apego a una situación, apego a eso que tenía que ver con salir de mi ciudad, por lo que, como ustedes saben, nuestra ciudad, los que no conocen, nuestra ciudad es Buenaventura, Colombia. Una ciudad bastante golpeada por la violencia, la corrupción, tantas cosas. Y nació un apego emocional en mí, un apego emocional a salir de allí. Que no está mal. Que no está mal, pero cuando eso se convierte en una carga, porque pasamos un desierto muy fuerte, que ya luego el Señor después es que me revela que ese desierto vino por Él. Al principio no lo entendía, porque Dios va a usar algo que tú quieres. Dios no va a usar lo que tú no desconoces. Dios va a usar ese Isaac que tú amas tanto, ese apego emocional que tienes con Isaac. A los que no saben qué estoy diciendo, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac y tenía un apego emocional a su hijo hasta que Dios se lo pidió. Ya ven por dónde, ya ven lo que le estamos hablando, por dónde viene la cosa. Entonces, podemos ver que Dios le pide a Abraham a Isaac, ¿cierto? Y a Abraham le tocó entregarle a ese Isaac. Hasta que un día el Señor me dijo a mí, Richard, entrégame tu Isaac. Yo sabía que me estaba hablando de un proceso, el cual tenía 6 años ya, no, digamos 5 años. En ese tiempo tenía 4 años en ese proceso. Y me dijo, entrégame ese proceso, entrégamelo, confía en mí,
ya tenía yo un país y se lo tuve que entregar, hermano. Se lo tuve que entregar, cogí mis cosas, botamos muchas cosas, regalamos otras y a empezar de cero otra vez. Amén. Y así lo hicimos como 2 o 3 veces porque seguían apareciendo nuevos apegos emocionales. Ay, hermano, es que uno no les está hablando a ustedes fantasía. Es que eso, una cosa es uno sentir amor, aprecio o agradecimiento o cariño por algo o por alguien. Y otra cosa es que ya eso empiece a controlarlo a uno. Ya uno volverse esclavo de eso, ahí es donde está el problema. Si tú te estás sintiendo esclavo de algo y sientes una carga, estás en peligro. Sí, y necesitas desarraigar eso de tu vida. Y ahí está el Espíritu Santo para poderte ayudar con eso. Recibe esta palabra que te estamos dando. Porque esta palabra viene directamente del cielo. Esta palabra viene directamente de Dios para tu vida. Tú no naciste para ser esclavo del sistema. Tú no naciste para ser oprimido por una persona o por la misma situación, oprimido por el diablo. Dice la palabra del Señor que había una mujer que tenía muchos años yendo a la iglesia, que estaba encorvada. Jesús dijo, yo la voy a liberar, porque esta mujer ha estado oprimida por el diablo por muchos años. Ella es hija de Abraham y había estado así por muchos años. Iba a la iglesia, pero estaba siendo oprimida. Esto no consiste en una iglesia, no consiste en nada de eso. Si tú tienes dinero, si no tienes, si tienes todas las cosas, no consiste en eso. Consiste en que tú puedas tener la paz que Cristo nos dejó, no la que da el mundo. Que sobrepasa todo entendimiento, porque hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene paz. ¿No? Ay, Dios mío. O sea que yo le puedo vender paz. Dios mío. Esto no es vender, hermano. Esto no consiste en nada de eso. Esto Dios te lo da gratis, hermano. Amén. Gratis. Consiste en que tú puedas saber quién eres tú en Cristo Jesús. Así que, hermano, te hablamos desde el Ministerio Elévate. Vamos a hacer una pequeña oración. Amén. En el nombre de Jesús, siento la necesidad de orar por alguien ahí que tal vez ha estado con muchos apegos emocionales y debido a eso no ha podido avanzar, debido a eso no ha podido encontrar su camino. Ha estado estancado. Te encuentras yendo a lugares, yendo a iglesias, yendo a psicólogos, a médicos y no has notado que el Señor te está llamando, que el Señor está llamando tu atención y te está diciendo suelta ese apego emocional, suelta ese apego emocional. Hay gente con apego emocional a las familias. Si ese familiar te está abusando, si ese familiar te está maltratando, suelta ese apego emocional a esa familia. Suelta en el nombre de Jesús. Recuerda el video que te puse en TikTok. Dios no nos ha llamado a nosotros. Dios no te ha llamado a ti a estar bajo esclavitud. Así que suelta el temor al hombre, suelta la esclavitud. Ven a los brazos de Jesús. Jesús te ama. Si hay alguna persona ahí que esté pasando por apegos emocionales incorrectos, por todo ese tipo de situaciones, falta de identidad, por ese tipo de situaciones, emociones que están un poco disvariadas o emociones que están un poco que no encuentran su lugar, nosotros hemos venido a ti a decirte: Jesús te ama, Jesús te puede liberar, Jesús te puede salvar, confía en Él. Venimos en el nombre de Jesús a decirte: tú puedes salir de esa situación, tú puedes salir de ese problema, tú puedes salir de esa carga.
Apegos emocionales se rompen en tu vida. Las cadenas son rotas. Comandamos ángeles que vayan allá a ayudar a las personas que están pasando por apegos emocionales, que les revelen cuál es su apego emocional. Esta noche, hermano, quiero pregar al Señor: Señor, muéstrame cuál es mi apego emocional. Dile, para que me entiendas, dile: Señor, muéstrame cuál es mi Isaac. Porque hay gente que su Isaac son los pastores. Hay gente que su Isaac son los médicos. Hay gente que su Isaac son sus esposos, sus esposas. Hay gente que su Isaac son sus hijos. Hermano, Dios no te llamó a esclavitud. Recibe liberación en el nombre de Jesús. Recibe avance en el nombre de Jesús. Recibe conquista en el nombre de Jesús. Recibe un despertar en el nombre de Jesús. Recibe liberación en tu mente en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que te lleva al retroceso, todo pensamiento que te lleva al apego a las personas, te digo hoy en el nombre de Jesús, el apego a las personas no te va a dejar conocer a Dios. Tiene que estar desapegado. Y no te digo no ames tu gente, ama, pero recuerda que por momentos eres tú, por momentos tienes que pensar como piensa el Padre. Así que levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. La gloria de Jehová nació sobre ti. No eres llamado a estar en esclavitud. No eres llamado a estar. Yo estoy viendo a una persona que está metido en la discoteca consumiendo las sustancias que ya sabemos. Y Dios te dice: no tienes por qué estar ahí metido. No te llamé para que estuvieras ahí metido. Hay gente que cuando estaban en sus países tenían esa reverencia, ese respeto. Pero luego que salieron de sus países y llegaron a otros países, se desataron. ¿O acaso crees que mi Padre no está allá donde tú estás? Ahí está en Chile también mi Padre. Ahí te ve. Te está viendo, aunque te esconda. Puedes estar en Ecuador, en Canadá, en Venezuela, en Perú, y oramos por todos los países. Bendecimos Israel, pero donde quiera que esté, mi Padre va a meter su mano. Yo oro a Dios que mi Padre no tenga que meterla, porque si Él mete su mano para sacarte de esa cueva, ay papá, te va a partir una pata. ¿O no has leído qué pasa con las ovejas cuando están descarriadas? ¿No has leído? Shedekai, Sanai, Alolepres, no. ¿No has leído? ¿No has leído? ¿No has leído? Salmo 40. ¿No has leído? Salmo 41. Levántate y resplandece. La gloria de Jehová nació sobre ti. Pacientemente esperé a Jehová. Y pacientemente esperé a Jehová y se inclinó sobre mí, oí y oyó mi voz, oyó la voz de mi súplica y me sacó el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. ¿Acaso no sabes qué significa enderezar mis pasos? Si Él mete su mano a sacarte de ahí, lo que estás haciendo a escondida, te va a enderezar los pasos. ¿Sabes qué significa eso? Te los va a partir. Porque un pastor, cuando coge una oveja, para que la oveja no ande brincando de aquí para allá, le parte la pata. Así la oveja aprende a estar en un solo lado. ¿Ya ves por qué te has partido la pata varias veces? My God. Snakiato. Porque te ama y no quiere que te perdas. No quiere que te perdas. Pero vos seguís rebelde. Seguir vanidoso, tentoso. ¿Qué es la vida del hombre? Somos como la niebla, hermano. Hoy están, mañana no. Así que aprovechemos el tiempo que tenemos en esta tierra y rindad el Shamay. A veces quiero hablar español y se me mete la lengua. Rindámonos a Jehová. Sí, hermano. Mire que esta palabra como que se puso muy pesada para ustedes, así que
Sigamos, tuvimos que cambiar Sí. posición. Tuvimos que cortar de otro video, pero aquí seguimos. Aquí seguimos. Entonces, como les estaba diciendo, que tú necesitas conocer tu identidad. Y cuando ya conoces tu identidad, ahí tú te puedes ir elevando.